Muy buenas tardes, nuevamente, empezando una nueva semana, ¿sí? Los dos últimos días de agosto, preparándonos para un día especial en septiembre, 1 de septiembre, pero ya mañana lo vamos a comentar. Me siento como impactada, hasta emocionada, de que hoy llegamos a Éxodo 12 y que vamos a leer la Pascua. Quizás para algunos podrá ser la primera vez que leen esta historia conocida del pueblo de Israel y tan conectada con el pueblo cristiano, pero leer todo el capítulo 12, no miré cuántos versículos tiene, pero es largo, tiene 51 versículos, pero es el contenido, no solamente decir qué es lo que se hacía para celebrar lo que iba a ser la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino el hecho de cómo el Señor dio precisas y más que precisas instrucciones para que todo el pueblo, y hace un énfasis, cada una de las cosas que Dios quería que se hicieran, las dice con un énfasis tal que da una sensación bueno, esto hay que hacerlo así, porque esto era muy importante para Dios, y Dios lo estaba haciendo porque era muy importante para el pueblo, ¿sí? Por eso que me da la sensación de que esto tiñe el contenido de la Biblia, porque es lo que Dios hace, lo que Dios hace para su pueblo, las instrucciones, las indicaciones que él da, que ha dado, de manera tal que lo hace con una solemnidad como para que sus hijos, su pueblo, en este caso este pueblo eran sus hijos, por los cuales él había hecho tantas cosas en este tiempo para liberarlos. Y cuando dice acá en este capítulo el número de años que habían pasado, uno es estremecedor. Bien, comienzo a leer el capítulo 12 que dice así, libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. En Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón. Traducción, les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Leí toda una explicación bastante complicada, pero es como que Dios hubiera cambiado, hubiera cambiado el calendario. Este era el mes llamado de Aviv o Nisan. Fui a mirar ahí en Nehemías, dice, es el mismo mes, Nehemías lo llamaba Nisan, había dos nombres. Aviv quería decir las espigas tiernas, así que como todo en la vida de Israel, en la vida de un pueblo agrícola ganadero, todo el tema de las plantaciones y de las cosechas era muy importante, y Dios les está diciendo, en este mes será para ustedes muy importante, pues a partir de ahí, a partir de este día se iba a empezar a contar el calendario. Hablen con toda la comunidad de Israel, con toda la comunidad de Israel, y díganles que el día 10º de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesitan según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, ¿sí? Al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. De manera que el día 14 del mes, de este mes que Dios había elegido.
esa indicación del Cordero me lleva a Primera de Pedro. No sé si se acuerdan. Primera de Pedro 1:19 dice, han sido rescatados, en 18 y en 19 dice, el precio de su rescate no se pagó sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Era la misma indicación que Dios había dado para la Pascua. Tomarán un poco entonces qué es lo que tendrán que hacer. Lo cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel, todo alrededor de la puerta, y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Todo va a ser explicado después. No deberán comerla al cordero crudo ni hervido, sino asado al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Las achuras también. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, preparados para salir, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Y acá viene el anuncio. Se trata de la Pascua del Señor. Sigo en el 12:12. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y es como si el Señor firmara estas indicaciones diciendo, yo soy el Señor. Puede parecer terrible, ¿no?, esta sentencia del Señor, pero volví a recorrer, porque creo que no sé de memoria todas las plagas, pero de hacía tiempo Dios les estaba anunciando que debían reconocerlo y obedecerlo. Repaso las plagas: la sangre, el granizo, las ranas, los tábanos, el ganado, las úlceras, el granizo, langostas, luego las tinieblas. Y ya después dijo, bueno, ahora quedan los primogénitos de cada casa. De manera que el juicio del Señor, no la falta de misericordia, el juicio del Señor había caído. La sangre, y acá explico, todo lo que Dios está pidiendo está siendo explicado. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. ¿Sí? Es como que el Señor es el que va a estar pasando por las casas. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor al Señor y de las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días, y acá viene la explicación de cómo se hace la Pascua. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura del primer día. Todo el que coma algo con levadura, desde el día primero hasta el 7º, será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día 7º. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán las fiestas de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Ya había usado esta palabra, pero formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar este día. Yo pensaba,
después quedaron como ritos, ¿no? En el tiempo actual también, como ritos, como costumbres, pero esto tenía un significado tan serio y tan solemne. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta y no salga ninguno de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas y dio de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Y acá está plantado la mención, la idea, el concepto de salvación. La verdadera salvación la iba a lograr Jesús con una ceremonia como esta, pero con su propia vida. Pero esto iba a ser la Pascua del Señor, iba a significar para ellos, la salvación del juicio de Dios sobre los egipcios. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Vamos al versículo 29, estamos más o menos un poco más allá de la mitad del capítulo. A medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera ningún muerto. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Este hombre hablando de bendición, ¿qué sabía el de bendición? Si era el culpable de las plagas que habían destruido el país, ¿sí? De alguna manera me he preguntado por cómo puede ser que el egipcio no se haya vuelto contra Faraón, que había permitido vez tras vez echando a Moisés y a Aarón, y no haciendo caso que siempre habían sido alertadas las plagas antes que sucedieran. Pero fíjense la respuesta. El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podremos darnos por muertos. Habían tomado en cuenta lo que Dios había anunciado.
Entonces los israelitas tomaron las artesas de masa todavía sin leudar y luego de envolverlas en sus ropas se las echaron al hombro. Se fueron con los panes con la masa de los panes sin levadura. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieran todo lo que les pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. De ahí lo que me preguntaba antes, el único que estaba con furia era Faraón, como si él no hubiera sido el causante de todo eso. La gente comprendía que los israelitas habían pedido humildemente salir a adorar a su Dios a 3 días de allí, y sin embargo, inflexible, el faraón los había echado y no le importó que se arrasara todo el país con las plagas. Versículo 37. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Ya en las próximas vamos a mirar con mapa. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600.000 hombres de a pie. Así que más las mujeres y los niños, mucho más de 1 millón de personas. Con ellos salió también gente de toda la Haya y grandes manadas de ganado y también de ovejas como de vacas. Con la masa que sacaron de Egipto cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Habían comido el cordero la noche previa y después habían preparado la masa de los panes sin levadura. Este dato histórico es muy importante, como todos los datos históricos que aparecen en la Biblia. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Como huéspedes, primero, como esclavos, mucho tiempo más. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salían de Egipto. Esto de escuadrones del Señor me parece una valorización de Dios. A ver, esclavos que habían sido sojuzgados al máximo, que habían trabajado hasta el último tiempo, pero de una manera obligados, teniendo que salir por todo el país a buscar, decía, los rastrojos o paja para poder hacer esos ladrillos con los cuales sostuvieron la edificación de Egipto durante tantos años. Esa gente, el Señor los llamaba los escuadrones de Israel. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Los detalles narrativos de Moisés, el Señor lo pasó en vela. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela, en honor del Señor. Y también con las indicaciones para hacer lo que debían hacer, el Señor les dio restricciones, porque evidentemente con 1 millón y tantas más personas, a ver, por lo menos 1,5 millones tendrían muchísimos niños también, había que poner orden, y Dios, un Dios de orden, siempre les fue indicando. Y estos libros que vienen ahora son libros en los cuales Dios les da leyes, indicaciones, ordenanzas para que pudieran tener, miren, de ordenanza viven, en principio, una vida ordenada, pero ya lo vamos a ir viendo. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: estas son las normas para la Pascua, nada quedaba fuera de la mirada del Señor y de la forma en que Él quería que todas las cosas se realizaran. Ningún extranjero podrá participar de ella. Era de los israelitas, aunque hubiera evidentemente extranjeros cerca de ellos.
Podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Claro, formado parte del pueblo de Israel, era la señal de ser hebreo. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella. Ellos quedarían en Egipto. La Pascua deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. ¿No les hace recordar eso? Que a Jesús no se permitió en la cruz que se le quebrara ningún hueso. Y acá veo que la cita al costadito dice Juan 19:33, fue Juan el que contó ese detalle. ¿Eh? No le quebraron ningún hueso, y en Juan está la cita de donde se profetiza eso. ¿Eh? El Cordero inmolado por nuestros pecados murió antes, no fue necesario quebrarle ningún hueso. El versículo 47, y ya estamos terminando, dice, toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Así como decía escuadrones, dice varias veces la comunidad de Israel. No, Dios nunca los consideró esos pobres, esclavos, no. Eran los escuadrones de Israel, era la comunidad de Israel. Eran su pueblo. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor, deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. La misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que vivan entre ustedes. No hay ninguna indicación de que tuvieron tiempo de hacer eso, ¿no? La circuncisión significaba que estuvieran varios días curando la herida, de manera que pareciera parecía rara la indicación. Sin embargo, lo que quedó clarísimo es que esta salida de la esclavitud de Egipto estaba indicada solamente para el pueblo hebreo. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. Versículo 51, terminamos el capítulo 12. No me acuerdo, tengo que volver a leerlo con cuidado, si el Señor había organizado esa forma ese hecho de estar formado en escuadrones. Pero lo que el Señor estaba armando era que no se fuera un desbande de gente desesperada para salir de Egipto. Creo que todavía no estarían midiendo que tenían que cruzar el Mar Rojo para salir de ahí. Pero toda esta indicación, y repito otra vez la palabra solemne que el Señor les había dado para la noche previa, la de comer el cordero simbólico, y después preparar la masa de los panes sin levadura, para que cuando llegara el momento, ahora, el momento llegó porque en el versículo 37 de este capítulo que leímos, dice, los israelitas partieron, ya está contando la salida. Ellos vivían en Gosén, que era el límite ahí de Egipto, antes de llegar a la península de Sinaí, de manera que salieron, dice, en dirección a Sucot. Entonces, acá el relato, las instrucciones, evidentemente fueron dadas antes de salir, pero ya en el mismo capítulo 12 nos está diciendo en pasado que ellos partieron y que de esa manera se dio 1,5 millones de personas a salir. Y esa indicación de
ese mismo día el Señor sacó de Egipto, es tan importante cada palabra, el Señor, no dice salieron, no, el Señor sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. Supongo que ahora en los próximos capítulos que leeremos cuidadosamente, y acá vienen 13, 14, todos los detalles con los cuales el Señor guió y ordenó, para que tuvieran absolutamente en cuenta para ellos y para las generaciones sucesivas el significado de la Pascua, el significado de la liberación de la esclavitud, el significado de todo eso que, si Dios hubiera querido, lo hubiera hecho sencillamente, pero los hombres, los seres humanos aprendemos por medio de representaciones, ¿sí? Para los argentinos, saber cómo San Martín cruzó los Andes para asegurar la libertad de nuestro país, de Chile, y después siguió, es una tremenda representación, que la tenemos en nuestra mente, que empieza desde niños, que empieza por la escuela, y que después la tenemos con toda claridad. El Señor se ocupó personalmente de ordenar todos los detalles, toda la instrucción para que en las casas, pintando el borde de las puertas, lo que habrá sido esa noche, lo que habrá sido esa noche. No tenemos mucho detalle acá, solamente que fue una noche en la cual se sintieron lamentos en todo el país de Egipto. Pero después, y por la comida, que es donde los seres humanos tenemos gran parte de nuestros recuerdos y de nuestros intereses, toda la comida que él preparó para que pudiera ser simbólica de lo que les estaba pasando y para que pudieran recordarla de generación en generación. Bueno, esto pareciera para los israelitas, esto es la base de la Biblia, de lo que el Señor nos ha dejado para que leyéramos toda la Biblia, no solamente los Salmos y no solamente el Nuevo Testamento, sino la manera en que el Señor fue cumpliendo su propósito para la salvación de su pueblo y de todos aquellos que le iban a seguir. Bueno, no quiero empezar con el capítulo 13, porque el 13 y el 14 los vamos a leer juntos mañana, siguiendo así, en este espíritu de tanta solemnidad, de tanta, ya dije un montón de veces la palabra solemnidad, pero que especialmente al leerla en voz alta, les recomiendo que la lean en voz alta, porque es muy fuerte, es muy fuerte. Alguno podrá decir, pasaron 430 años y recién ahí, en ese momento, Dios se acordó, pero el Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe que ese era el momento, que eso era cuando ellos quizás estaban preparados, estaban maduros, tenían familias bien consolidadas, ahí había que haber autoridad, la autoridad del Señor sobre los escuadrones, pero después la autoridad dentro de cada familia, familias enormes, ¿sí? En tiempos en que la familia era importante, en la que los abuelos y todos los antepasados tenían mucho valor. Entonces, todo ello, quizás ese era el momento en que estaban preparados, porque lo que les venía es la conquista de la tierra prometida. Muy bien, esta será una semana muy hermosa leyendo todo esto, y seguiremos mañana. Hoy tenemos día lunes, toda la actividad tan especial de la Escuela de Desarrollo Personal, tenemos odres y todo lo bueno que el Señor nos está permitiendo
de poder tener este canal que bendice a la familia de la Iglesia del Centro y que bendice a tantos desparramados por tantos lugares. Que Dios los bendiga, nos encontramos mañana otra vez.